¿Cómo les va? Les saludo afectuosamente. Esta ocasión, este audiolibro llega al momento muy importante, sobre todo en cuanto a los niños. Los niños es importantísimo, cuidarlos mucho porque depende de nosotros, del cuidado, de estar a atenderlos, cualquier trastorno pequeño que sea, hay que atenderlos, ¿no? Miren, los bebés o los niños tienen su manera de manifestarse, ¿no? De manifestar los trastornos y todo. Por ejemplo, los bebés con genética, con síndrome de Patau, es una enfermedad genética que resulta de la presencia de un cromosoma 13 suplementario. Los afectados por dicho síndrome mueren en poco tiempo, después de nacer, inclusive. O sea, la mayoría a los 3 meses. ¿Cuáles son las pruebas que deben hacerse a estos niños para ver si tienen ese problema, el síndrome de Patau? Una ecografía, el diagnóstico se confirma, por ejemplo, a través de aminosíntesis o vellosidades coriales, por ejemplo. La manifestación de un niño es, por ejemplo, el retraso mental, la dilatación de la bifurcación ventricular, el alargamiento del surco posterior, aumento del tamaño del riñón, por ejemplo, también es otra cosa. Una comunicación interventricular, la displasia valvular, por ejemplo, la tetratología de Fallot, el pie valgo, por ejemplo, la falocele, una estrofia vesicular, por ejemplo, y la hipotonia muscular. Son manifestaciones que nos dicen que el niño tiene ese problema. Por ejemplo, los bebés con pesos bajos al nacer, que es muy común por muchas razones. Los bebés que nacen con peso bajo pueden tener graves problemas de salud durante los primeros meses de vida y su riesgo de sufrir, por sobre todo, de riesgo de sufrir incapacidades pues, a largo plazo. O sea, es muy mayor. El bajo peso del nacimiento ocurre cuando un bebé pesa menos de 5 libras y 8 onzas, o sea, como 2 kilos 500 gramos, o sea, en el momento de nacer. Un peso de nacimiento, mm, mm, este, un peso de nacimiento, por ejemplo, menor de 3 libras y 4 onzas, o sea, 1 kilo 500 gramos, o sea, se considera extremadamente bajo. O sea, por ejemplo, los bebés nacidos con peso bajo son más proclives que los bebés de peso normal a tener problemas médicos y complicaciones del desarrollo. Un bebé prematuro y de peso bajo corre un riesgo mayor de desarrollar problemas de respiración, por ejemplo. O sea, desequilibrio en la cantidad de sales o de agua o insuficiente cantidad de azúcar en la sangre. O sea, hipoglicemia, por ejemplo, ¿no? Así se menciona. Que pueden causar daños cerebrales, por ejemplo, anémico, o sea, no posee suficientes grasas y por supuesto van a surgir problemas cardíacos. Miren, hay niños, por ejemplo, por deficiencia en la hormona de crecimiento. La hipófisis no produce, por ejemplo, suficiente cantidad de esta hormona. Ese es un problema ya del bebé. Los niños con defectos físicos, por ejemplo, en la cara, el cráneo, como el labio leporino o paladar hendido, pueden tener una hipófisis de desarrollo insuficiente y disminución de los niveles de la hormona del crecimiento. Tumores que comprometen la hipófisis o el hipotálamo, tratamientos por ejemplo, de radiación en el cerebro para el cáncer, por ejemplo. Traumatismo craneal grave. Mire, la tasa de desarrollo es lenta o pareja. Por lo regular de menos de 2 pulgadas.
o sea, 5 centímetros por año. Es posible que el crecimiento lento se manifieste hasta que un niño tenga 2 o 3 años de edad. Mire, la cara, la manifestación del niño. La cara con frecuencia parece, por ejemplo, más joven que los niños de la misma edad. Pueden tener una constitución, por ejemplo, física rellenita, o con gorditos. El niño será mucho más bajo que la mayoría o todos los niños de la misma edad y sexo. Eh, se pueden se pueden optar por inyecciones de hormona del crecimiento, o sea, para aplicarlo al niño, o sea, aplicados en el hogar. Los pacientes a menudo reciben una inyección de dicha hormona una vez por día, pero debemos entender los efectos colaterales de una cosa así. Es dolor de cabeza, retención de líquidos, por ejemplo, dolores articulares y musculares, deslizamiento de los huesos a la altura de la cadera, por ejemplo. Hay otro padecimiento, otro trastorno que es importante de los niños, el tumor de Wilms, WLMS. Es un tipo de cáncer, porque es un cáncer, que se presenta en los niños, normalmente en los niños. ¿Cuál es su manifestación de los niños cuando tienen este tipo de tumor que es cancerígeno? Dolor abdominal, estreñimiento, por ejemplo, fiebre, por ejemplo, sensación de molestia o inquietud general, o sea, malestar, presión arterial alta, aumento del tamaño de uno solo lado del cuerpo, inapetencia, no tienen hambre, náuseas, hinchazón en el abdomen, hernia o masa abdominal, vómitos. Bueno, ¿qué pruebas le van a tener que hacer al niño para comprobar lo que le pasa? Una ecografía abdominal, radiografía abdominal, por ejemplo, la BUN, una radiografía del tórax, conteo sanguíneo completo. Puede mostrar, por ejemplo, anemia, inclusive. Creatinina, por ejemplo, depuración de la creatinina, TC del abdomen, pielografía intravenosa. Mire, también análisis de orina también es algo complicado. Mire, la cirugía para extirpar el tumor, o sea, se programa lo más pronto posible. O sea, no se esperen tanto tiempo si es que se determina el tumor de Wilms. O sea, si el tumor se ha diseminado, es posible que también sea necesario extirpar los tejidos y órganos circundantes. Es muy doloroso el cáncer, pero tiene que, digamos, mi interés al hablarles de tumor es informarles para que no estén conscientes de su problema. Bueno, por ejemplo, los bebés con sudor y milaria es otro trastorno de los niños. La milaria ocurre en los bebés cuando se obstruyen los poros, los poros de las glándulas sudoríparas. Y sucede casi siempre cuando el clima es cálido o húmedo. Para evitar la milaria, hay que mantener al bebé fresco, seco. Dice, cuando el clima está cálido, usar ropa ligera y suave de algodón. O sea, el ventilador puede ayudar a refrescar al bebé, nada más. Evitar, por ejemplo, el uso de talcos, cremas y ungüentos para los bebés que tienen sudor y milaria, ¿no? Hay otro trastorno de los bebés, es la marca de la cigüeña, así se menciona. Miren, ese trastorno es un tipo común de marca de nacimiento que se observa en un recién nacido y que casi siempre es temporal, afortunadamente. La marca sobre el rostro puede lucir de color rosa y es plana. Se puede encontrar en la frente, los párpados, la nariz, por ejemplo,
el labio superior o la parte posterior del cuello. O sea, no es necesario un tratamiento. Si una marca de la cigüeña dura más de 3 años, entonces se puede eliminar con láser, por ejemplo. O sea, para mejorar la apariencia de la persona. No tengo aquí la manera de mencionarles unas fotografías, pero bueno, algún día les voy a hacer unos audiolibros pues de algunos tipos de manifestaciones. Miren, por ejemplo, los bebés con milios, se determina. Son diminutas protuberancias blanquecinas o pequeños quistes en la piel que se observan casi siempre en los bebés recién nacidos. Ahora, ¿qué es lo que produce esto? O sea, básicamente la piel muerta que queda, digamos, atrapada en pequeñas cavidades en la superficie cutánea, o sea, en la piel, o también en la boca también. Entonces, miren, aparecen en las bocas de los recién nacidos, los recién nacidos y se denominan perlas de Epstein. Estos quistes también desaparecen por sí solos, aunque pueden estar inflamados o lesionados. Se presentan como protuberancias blanquecinas nacaradas en la piel de los recién nacidos, o protuberancias que aparecen a lo largo de las mejillas, la nariz y el mentón. Protuberancias blanquecinas y nacaradas en las encías o el paladar. O sea, no hay necesidad de tratamiento en los niños, porque los cambios cutáneos en la cara o los quistes en la boca desaparecen. O sea, después de las primeras semanas de vida sin tratamiento, sin efectos duraderos. En relación a los adultos, estos se pueden quitar los milios, pues, para mejorar su apariencia física, nada más. Normalmente los niños desaparecen. O sea, no se alarmen tanto cuando algo aparece en los niños. Infórmense, por favor, para no pensar que es algo más grave de lo que tienen. Miren, los bebés con un rubeola es muy característico. La rubiola es una infección viral que comúnmente afecta a los bebés y niños pequeños. O sea, es común, por ejemplo, en niños de 3 meses hasta los 4 años. Y se da con mayor frecuencia entre los 6 meses y un año. ¿Cuáles son las manifestaciones? Enrojecimiento de los ojos, irritabilidad, rinorrea, dolor de garganta, fiebre alta, que aparece rápidamente y puede alcanzar los 40 grados, de 3 a 7 días. Miren, después de la fiebre se presenta una erupción que dura de 2 a 3 días. Después de la fiebre se presenta una erupción en las piernas, por ejemplo, el cuello y la cara. Es de color rosa o rosado, tiene llagas pequeñas que están ligeramente elevadas. O sea, no existe tratamiento muy claro para la roxiola. O sea, en la mayoría de los casos, la enfermedad mejora sin complicaciones mayores. Utilizar, por ejemplo, paracetamol para la fiebre, para los niños, por supuesto, y baños de agua fría. O sea, con esponja pueden ayudar a reducirla. Bien, otro trastorno de los niños es con sepsis neonatal. Así es, o sea, sepsis neonatal, ¿qué es esto? Es una infección de la sangre que ocurre en un bebé de menos de, no sé, 90 días de edad. Esto implica la participación de muchas bacterias diferentes, incluso la Escherichia coli, la listenia y ciertas cepas de estreptococo. O sea, colonización durante el embarazo con estreptococos del grupo B, por ejemplo. Partos prematuros, rompimiento de fuente, la ruptura de las membranas, que dura más de 18 horas antes del nacimiento. Por ejemplo, la infección de tejidos de la placenta, o sea, el líquido amniótico. Además, es además tener, por ejemplo, un catéter
durante mucho tiempo en un vaso sanguíneo. O sea, permanecer en el hospital por un periodo de tiempo prolongado. ¿Cuáles son las manifestaciones? Pues los cambios en la temperatura corporal, problemas respiratorios, diarrea, por ejemplo, glucemia baja y movimientos reducidos. O sea, reducción en la succión, o sea, convulsiones con frecuencia cardíaca lenta, área ventral hinchada, por ejemplo, vómitos, piel y esclerótica de color amarillo. Hay algunas pruebas que pueden realizarse con un hemocultivo, por ejemplo, proteína CI reactiva, conteo, por ejemplo, de glóbulos blancos. ¿Y cómo se va a atacar? Pues, con antibióticos intravenosos. Ese es para este tipo de trastornos. Bueno, hay bebés con leucomalacia periventricular. Leucomalacia periventricular. Miren, es un tipo de lesión cerebral que afecta a los bebés. ¿Qué es lo que lo produce este trastorno? Es mucho más común, por ejemplo, en bebés prematuros que en un recién nacido, a término posible. O sea, infección para el momento del parto. O sea, bebés que son más prematuros, o que están más enfermos al nacer, por así decirlo. Hemorragia intraventricular, puede hacerle algunos exámenes, por ejemplo, ecografía y una resonancia magnética de la cabeza. Es muy importante. O sea, no existe tratamiento para ese trastorno. O sea, se vigila cuidadosamente la actividad cardíaca, por ejemplo, pulmonar, intestinal y renal de los bebés prematuros. Y se realiza tratamiento, por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Bueno, miren, los bebés, por ejemplo, cuando tienen un trastorno de septicemia neonatal por estreptococos del grupo B. Mire, la septicemia por estreptococos del grupo B es una infección bacteriana, una infección bacteriana grave que afecta a los recién nacidos. O sea, ¿cómo se produce esto en un bebé que acaba de nacer? Pues una bacteria estreptococos galáctica, una infección en el torrente sanguíneo que puede viajar a diferentes órganos corporales. Por ejemplo, nacer más de 3 semanas antes de la fecha prevista para el parto. O sea, una prematuridad. Específicamente si la madre, por ejemplo, entró en trabajo de parto temprano, por ejemplo, un parto prematuro. Madre que ya haya dado a luz a un bebé con sepsis por EGB, sí. Madre que tenga una fiebre de, pues no sé, de 38 grados centígrados o superior durante el parto. Madre, por ejemplo, que tenga estreptococo del grupo B en su tracto gastrointestinal, reproductor o urinario. Ruptura de membranas, o sea, ruptura de frente, más de 18 horas antes de dar a luz al bebé. El uso de monitoreo fetal intrauterino, o sea, electrodo en el cuero cabelludo durante el parto, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuál es la apariencia? Pues la apariencia es ansiosa o estresada. Apariencia azulada. Apariencia azulada. O sea, dificultades, por ejemplo, se pueden presentar dificultades respiratorias. O sea, tales como aleteo de las fosas nasales, sonidos de gruñidos, respiración rápida, periodos cortos sin respiración, la frecuencia cardíaca irregular, letargo, apariencia pálida, o sea, palidez, con piel fría, por ejemplo, alimentación deficiente. Ese es un problema.
una temperatura corporal inestable. O sea, ¿qué examen le van a hacer al niño? Un examen de coagulación sanguínea, o sea, tiempo de protombina y también tiempo parcial de tromboplastina. Eso es para los médicos, para los estudiantes de medicina. O sea, tiempo parcial de tromboplastina. Otra es, por ejemplo, la gasometría arterial, es otra prueba, para ver si el bebé necesita ayuda con la respiración, es muy importante. Conteo sanguíneo completo también, es otra prueba que tienen que hacerle. Cultivo de LCR, cultivo, por ejemplo, de orina, radiografía del tórax, inclusive. O sea, inclusive pueden necesitar asistencia respiratoria. También líquidos administrados por vía intravenosa. Otra cosa, son medicamentos para contrarrestar el shock. O sea, también medicamentos o procedimientos para corregir problemas de coagulación sanguínea. La oxigenoterapia. O sea, en los casos muy graves se puede utilizar una terapia compleja llamada oxigenación por membrana extracorporal. Mire, este problema, ese trastorno para los niños, para los bebés, es potencialmente mortal. Si es que si no se aplica un tratamiento oportuno, no esperen mucho, porque entonces va a morir el niño, bebé. Entonces hay que hacer un tratamiento oportuno. Por ejemplo, los bebés que tienen medicismo, el medicismo es una afección en la cual una persona se la pasa devolviendo el alimento del estómago hasta la boca, o sea, regurgitación, o lo vuelve a masticar. Se presenta después de los 3 meses de edad. Después de un periodo de digestión normal, sucede, por ejemplo, en bebés y es muy raro en niños y, por supuesto, y tampoco en adolescentes. Puede presentar, por ejemplo, vómito, regurgitación repetitiva de alimentos y remasticación repetitiva de esos alimentos, por lo menos durante un mes seguido para justificar su aparición. El medicismo puede causar desnutrición. Los exámenes que deben realizar al bebé es examen de sangre para anemia, sobre todo. Funciones de las hormonas endocrinas, electrolitos en suero, por ejemplo, también. O sea, técnicas conductuales. O sea, ¿para qué hacerlo? Mejorar el ambiente en que vive. Si se encuentra maltrato o rechazo para utilizar psicoterapia para los padres. O sea, muchas veces los padres tienen la culpa. Por ejemplo, un bebé y, por ejemplo, que tiene onfalocele, es otro trastorno. Onfalocele. Es un defecto congénito en el cual el intestino y otros órganos abdominales del bebé están por fuera del cuerpo debido a un orificio en el área del ombligo. ¿Qué es lo que pasa esto? ¿Cuál es el detonante de lo que sucede esto? Es un defecto en la pared abdominal. Los contenidos abdominales sobresalen, por ejemplo, a través de la zona del ombligo. O sea, disminución de las disposiciones, por ejemplo, ¿no? Problemas de alimentación, fiebre, es lo que va a asuntear en un niño, un bebé, vómito verde o verde amarillento. También va a suceder un hinchazón de la zona ventral. Hay cambios, por ejemplo, preocupantes en el comportamiento. Inclusive llega pues la necesidad de una cirugía, aunque no siempre de manera inmediata, pero sí es posible una cirugía. Por ejemplo, mire, hay bebés que se le menciona técnicamente de reflujo gastroencefálico. Hay bebés que tienen reflujo gastroesofágico. Es una afección que ocurre, o sea, cuando los contenidos estomacales se devuelven desde el estómago hasta el esófago. ¿Por qué sucede esto? Cuando un anillo de fibras musculares en la parte superior del estómago
que se le denomina esfínter. Esto es muy importante, ¿eh? El médico les puede mencionar de qué es el esfínter. Que no impide que el alimento se devuelva hacia el esófago. ¿Cuáles son los síntomas de este trastorno? Tos, especialmente después de comer. O tanto excesivo como si tuviera, por ejemplo, dolor, vómito excesivo durante las primeras semanas de vida. O sea, empeora después de comer. Vómito extremadamente fuerte. O sea, no alimentarse bien, negarse a comer, crecimiento lento, pérdida de peso, silbidos u otros problemas respiratorios. ¿Cuáles son los exámenes que hay que realizar? Monitoreo de pH esofágico de los contenidos del estómago que ingresan al esófago. Radiografía del esófago también es muy importante, ¿no? O sea, se puede hacer, por ejemplo, eructar al bebé después de beber de 30 o 60 mililitros de leche maternizada, o después de alimentarlo en cada lado si lo están amamantando, o sea, con los senos. Por ejemplo, agregar una cucharada de cereal de arroz a 60 mililitros de leche maternizada, leche o leche materna extraída. Si es necesario cambiar el tamaño de la tetina del biberón, también o hacerle, por ejemplo, un pequeño corte en X. O sea, tratar de sostener al bebé erguido durante 20 o 30 minutos después de alimentarlo. Elevarle, por ejemplo, la cabecera, o sea, la cabecera de la cuna. Sin embargo, el bebé todavía debe dormir boca arriba. Solamente que el pediatra sugiera algo en contrario, ¿no? Mire, hay otro trastorno que se llama candidiasis bucal, sobre todo en recién nacidos. Mire, la candidiasis bucal es una candidiosis de la lengua y la boca. Esta infección común se puede transmitir entre la madre y su bebé durante la lactancia. ¿Qué es lo que produce esto? La candidiasis bucal ocurre cuando hay una proliferación excesiva de un hongo levaduniforme llamado Candida albicans en la boca de un bebé. ¿Y cuáles son las manifestaciones del bebé? Unas llagas blancas, por ejemplo, y aterciopeladas en la boca y la lengua, además. O sea, limpiar las llagas puede causar sangrado. Tengan mucho cuidado con eso. O sea, enrojecimiento, por ejemplo, en la boca, dermatitis del pañal, por ejemplo, cambios en el estado anímico, como estar muy irritable, o sea, negarse a alimentarse debido al dolor, el bebé va a llorar, no va a querer comer, pues porque tiene dolor en la boca. Es posible que algunos bebés no sientan nada en absoluto. Es posible. En la madre se presentan, por ejemplo, síntomas como pezones sensibles, agrietados y de color rosado oscuro, sensibilidad y dolor durante y después de la alimentación. Mire la candidiasis bucal, digo, a menudo, por ejemplo, desaparece por sí sola en unos pocos días, o sea, medicamentos antimicóticos para tratar, por ejemplo, la candidiasis. Se puede utilizar antimicóticos para tratar la candidiasis. O sea, untar, por ejemplo, este medicamento en la boca y la lengua del bebé. Si la candidiasis aparece en los pezones, usar una crema antimicótica, con o sin necesidad de receta médica. O sea, no necesitan una receta médica, pero sí tienen muy cuidado. Aplicarla, por ejemplo, a los pezones. Es muy importante esto. O sea, aplicarla a los pezones para tratar la infección. Si los dos tienen la infección, pues ambos necesitan tratamiento al mismo tiempo, la mamá y el bebé. Ahora vamos a hablar sobre la diarrea en bebés. Es clásico, la diarrea en bebés. Las heces normales del bebé son blandas y sueltas. Se deben observar cambios en las heces
tales como más heces en un momento, de un momento a otro. Un cambio en la dieta del bebé o un cambio en la dieta de la madre si está amamantando. O sea, posiblemente tienen que usarse antibióticos por parte del bebé o de la madre si se está amamantando. Una infección, una infección bacteriana que puede ser la causante de eso. Su bebé necesitará, por ejemplo, tomar antibióticos para mejorar. O sea, una infección parasitaria, su bebé, por ejemplo, necesitará tomar medicina para mejorar. Mire, hay enfermedades raras como, por ejemplo, la fibrosis quística, que es lo que ustedes lo van a notar cuando tienen sus bebés ojos secos y ausencia o pocas lágrimas a llorar. Fíjense. O sea, menos pañales mojados de lo habitual, menos activo, por ejemplo, es muy irritantes, resequedad en la boca, por ejemplo, piel seca que no vuelve a su forma habitual después de pellizcarla, ojos hundidos, fontanelas hundidas, o sea, las que acá las fontanelas hundidas. Además de la leche materna o maternizada, debe dársele pedialite o infalite, de acuerdo a las indicaciones del pediatra. Y darle de comer, en preferencia, plátanos, por ejemplo, galletas saladas, tostada, no sé, pasta, cereal, evitando, por ejemplo, el jugo de manzana, ¿eh? Por ejemplo, leche, ¿no? Alimentos fritos, olvídense, jugos de frutas sin diluir. Y cuidando, por ejemplo, la dermatitis de pañal, cambiando el pañal del bebé con frecuencia, limpiando las nalgas del bebé con agua, reducir el uso de las toallitas para bebés mientras tenga diarrea. O sea, reducir el uso de las toallitas para bebés mientras tenga diarrea, ¿de acuerdo? Dejar que las nalgas del bebé se sequen al aire y usar cremas para pañales. Es para las diarreas de los bebés. Esas son mis recomendaciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, de las diarreas en lactantes, o sea, los niños que tienen diarrea pueden tener menos energía, ojos secos o una boca seca y pegajosa. También es posible que no mojen su pañal con la frecuencia acostumbrada, por ejemplo. O sea, una bebida de venta libre como el pedialite es muy importante. O el infalite, no diluir estas bebidas, son exclusivamente para ayudar al trastorno. O sea, después de pasada la crisis, además de, no sé, mantener al niño con suficientes líquidos, darle de comer plátanos, pollo, galletas, pasta, cereal de arroz, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de la diarrea de lactantes. Miren, urge la presencia del médico si se presentan estos síntomas. Tómenlo muy en cuenta. Sangre o mucosidad en las deposiciones, en los excrementos, pues. La boca seca y pegajosa. Fiebre que no desaparece. Mucha menos actividad de lo normal. Ausencia, por ejemplo, de lágrimas o al llorar. Es una muestra. Nada de micción durante 6 horas. Dolor de estómago, inclusive vómitos. Tomen en cuenta todo lo que les estoy diciendo porque son manifestaciones, son síntomas que van a ser muy importantes en el bebé y usted lo tome muy en cuenta. Miren, hay bebés que se dice que lloran mucho y que tienen los cólicos, por ejemplo, ¿no? Bebés con llanto y cólicos. Bueno, si su bebé llora, no sé, por más de 3 horas al día, podría tener cólicos. El cólico no es causado por otro problema médico. ¿Qué es lo que produce los cólicos? Muy atento en esto, ¿eh? Dolor por los gases, por hambre, por alimentación excesiva. También llora, pues, ¿para qué le dan tanta comida? Porque el bebé no puede tolerar ciertos alimentos o ciertas proteínas en la leche materna o la leche maternizada. También puede ser sensible a determinados estímulos, como el miedo, por ejemplo, la frustración o incluso la excitación. Las personas alrededor del bebé también pueden caer
en la preocupación, están ansiosas o deprimidas. Y, igualmente, si la madre se encuentra amamantando, debe evitarlo. O sea, más bien, debe evitar, por ejemplo, las madres que están amamantando, estimulantes como, por ejemplo, la cafeína y el chocolate. O sea, no tomen cafeína y el chocolate o productos lácteos y nueces, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es posible que su bebé puede tener alergias a estos alimentos. Pero sencillo con eso. Si es posible, la madre debe evitar comer brócoli, por ejemplo, repollo, frijoles y otros alimentos productores de gases. De igual forma puede ser un problema algunas medicinas que pasan a través de la leche materna, o sea, la leche maternizada, con la fórmula para bebés. Algunos bebés, por ejemplo, son sensibles a las proteínas de esta leche. O sea, que el pediatra le cambie a otras leches maternizadas para ver si eso ayuda. Otro caso es, por ejemplo, sobrealimentar o alimentar al bebé demasiado rápido. Si su bebé está comiendo más rápido, utilice un chupón con un agujero mucho más pequeño. El problema se inicia, por ejemplo, a las 3 semanas de nacidos y empeoran cuando tienen, no sé, entre 4 y 6 semanas de edad. La mayoría de las veces, los bebés con cólicos comienzan a mejorar después de 6 semanas de nacidos y mejoran por completo pues, cuando tienen 12 semanas de edad. Por ejemplo, mire, un cólico normalmente comienza más o menos a la misma hora, o sea, todos los días. Los bebés con cólico generalmente son más delicados al inicio de la noche. Con frecuencia se inician repentinamente. Las manos del bebé pueden formar un puño, o sus piernas pueden encogerse, el vientre puede parecer hinchado. Por otro lado, el llanto puede durar desde minutos hasta horas y a menudo se calma cuando el bebé está cansado o cuando elimina gases o excremento, ¿no? O sea, no preocuparse si los bebés con cólicos tuvieran dolor del estómago. O sea, normalmente comen bien y aumentan de peso sin mayores problemas. El médico debe asegurarse de que su bebé no tenga otro problema de salud, como es, por ejemplo, el reflujo, es importante, alguna hernia o una entususcepción. Esta es una emergencia médica ocasionada por una obstrucción en el intestino. O sea, permita que su mamá, por ejemplo, que termine de alimentarse en la primera mama, que termine de alimentarse, antes de ofrecerle la otra. Porque ¿saben por qué? Porque la leche al final del vaciado de cada mama, que es llamada la leche postrera, es mucho más rica y a veces más calmante. Por ejemplo, si su bebé todavía parece incómodo o está comiendo demasiado, ofrézcale solamente una mama, con la frecuencia que usted quiera, durante un periodo de 2 a 3 horas. Esto le dará a su bebé más leche terminal. Cuando su bebé no deja de llorar y a usted la desespera, pues haga lo siguiente: envuelva a su bebé cómodamente en una manta, cargue a su bebé. También puede probar, por ejemplo, con un portabebés de los que se usan en el cuerpo para sostenerlo cerca de usted. Mecerlo suavemente y con calma será benéfico hasta para eliminar los gases. O sea, no olvidar que cuando los bebés lloran, tragan aire, por lo que aumentan los gases o flatulencias y por consiguiente tienen más dolor del estómago y lloran más. Se puede cantar a su bebé, o sea, cántele una cosa que usted sepa para cantar, ¿no? Sosteniéndolo en una posición erguida, le ayudará para eliminar gases y reducir la acidez gástrica. Además, se debe probar, por ejemplo, colocando una toalla caliente o una botella de agua caliente en su estómago. O sea, colocarlo boca abajo cuando esté despierto y frotando su espalda.
O sea, lo recomendable es que no consienta que los bebés duerman boca abajo, porque duermen de esta manera, tienen un mayor riesgo de sufrir el síndrome de muerte súbita del lactante. No, eviten esto. Puede llegar a su bebé, no sé, un chupón para que succione. Colócalo en un cochecito y dé un paseo con él. También puede ponerlo, por ejemplo, en una silla de automóvil y darle un paseo. Es posible que esto funcione. Entonces, debe usarse un dispositivo que produzca el movimiento y el sonido de un vehículo. Otra cosa es, por ejemplo, es ponerlo en la cuna y encender un poco de luz y con sonido de fondo de una máquina como el ventilador, por ejemplo, aspiradora, lavadora, por ejemplo. Miren, las gotas de simeticona se venden sin receta médica y pueden ayudar a reducir los gases. Simeticona. Acudir a su pediatra si su bebé tiene cólicos intensos o si tiene fiebre, inclusive, vaya usted con su, su doctor. O sea, fuertes vómitos, por ejemplo, diarrea, por ejemplo, heces con sangre y otros problemas estomacales. Además, si está llorando mucho y tiene 3 meses continuando los cólicos, no, vaya con su pediatra inmediatamente, ¿no? Mire, hay otro trastorno que es el dolor abdominal en niños menores de 12 años. O sea, en casi todos los niños tienen dolor abdominal en un momento u otro. O sea, la mayoría de los casos no es ningún problema de médico grave. O sea, sin embargo, en ocasiones el dolor abdominal pues puede ser una señal de algo grave. O sea, no se confíen. Es, es, ¿Por qué? Pues porque posiblemente tienen estreñimiento, gases, intolerancia o alergia alimentaria, acidez gástrica o reflujo de ácido. Puedes tener gastroenteritis viral o intoxicación alimentaria, amigdalitis estreptocócica o mononucleosis, cólico, por ejemplo, deglución de aire, migraña abdominal, apendicitis, cálculos biliares, úlceras gástricas, hernia u otra torsión, obstrucción o bloqueo intestinal, por ejemplo. No se confíe. Estoy diciendo todo que puede tener el bebé con esos síntomas. Puede también tener enfermedad intestinal inflamatoria, invaginación intestinal causada cuando parte del intestino se mete dentro de él sí mismo, crisis por enfermedad de pranocítica, o sea, una úlcera estomacal, por ejemplo, por torsión testicular, torsión de un ovario de las niñitas, tumores o cánceres, por ejemplo, infecciones de las vías urinarias, dolor causado por ansiedad o depresión. Si ustedes encuentran que hay dolor generalizado o dolor en más de la mitad de la abdomen, vamos, para que lo revise el pediatra. El niño puede presentar este tipo de dolor cuando tiene un virus estomacal. Puede tener también indigestion, gases o cuando está estreñido, por ejemplo. El dolor similar, por ejemplo, a un calambre, probablemente se debe a gases y distensión, básicamente. O sea, con frecuencia va seguido, por ejemplo, de diarrea, básicamente. Normalmente no es grave. El cólico es un dolor que viene en oleadas. Normalmente no es grave, como les digo. Por lo general comienza y termina repentinamente. Y a menudo es intenso. El dolor localizado es el que se encuentra solo en una zona del abdomen. El niño puede estar teniendo problemas con el apéndice, por ejemplo, la vesícula biliar, una hernia, ovarios, testículos o el estómago. Por ejemplo, cuando usted perciba a su bebé que está más irritable,
de lo habitual, sube las piernas, por ejemplo, hacia el vientre, se lleva las piernas hacia el vientre, está comiendo poco, por ejemplo, pues llame a su médico si se presentan estos síntomas. O sea, un dolor abdominal que dura una semana o más, incluso si es intermitente, un dolor abdominal, un abdominal que no mejora en 24 horas, pues llamen a su ginecólogo, a su médico. Si se está volviendo cada vez más intenso y frecuente, si el niño presenta náuseas o vómitos, una sensación de ardor, por ejemplo, o en orinar. O sea, diarrea, por ejemplo, por más de 2 días, vómitos por más de 12 horas, por ejemplo, fiebre de más de 38 grados centígrados. Otra cosa es la inapetencia por más de dos, que no quiera comer en 2 días. La pérdida de peso inexplicable. Mire, como primeras acciones de los padres, deben realizar lo siguiente. Procurar que el niño se acueste en silencio para ver si desaparece el dolor abdominal. Ofrecerle, por ejemplo, sorbos de agua u otros líquidos claros. Sugerir que el hijo, trate de defecar. Evitar, por ejemplo, los alimentos todos sólidos durante unas horas. A continuación, prueba con cantidades pequeñas de alimentos suaves, como por ejemplo arroz, algo de manzana o galletas. O sea, no darle alimentos o bebidas que sean irritantes, o sea, para el estómago. Y evitar, por ejemplo, por supuesto, la cafeína, bebidas carbonatadas, cítricos, o sea, productos lácteos, por ejemplo, alimentos fritos, por ejemplo, o grasosos, alimentos ricos en grasa, productos del tomate, por ejemplo, y no darle ácido acetil salicílico o aspirina. No le den, no, no le den aspirinas de ninguna manera. Miren, bueno, vamos a ver otro trastorno, el estenosis pilórica del bebé. Estenosis pilórica es un estrechamiento del píloro, la apertura que va del estómago al intestino delgado. ¿Qué es lo que produce esto? ¿Cómo se produce esto? Es que los músculos del píloro se engruesan. Es un problema genético. Los músculos del píloro se engruesan, les digo, pues, inclusive por antibióticos, por un exceso de ácido en la primera parte del intestino delgado. Ciertas enfermedades con las que pueden nacer el bebé, como por ejemplo la diabetes. Así es, desgraciadamente. Mire, el vómito puede ocurrir después de cada alimentación o solo después de algunas alimentaciones. Por lo general comienza alrededor de las 3 semanas de vida, pero puede empezar en cualquier momento entre la primera semana y los 5 meses de edad, cuando es fuerte, ¿no? El bebé presenta, por ejemplo, hambre después de vomitar y desea alimentarse de nuevo. Un dolor abdominal, por ejemplo, eructos, hambre constante, alimentarse, deshidratarse, le va a presentar deshidratación, imposibilidad para aumentar de peso o pérdida, o consumir alimentos injustos antes de presentarse el vómito. ¿Qué hay que hacer con este bebé? Hay que hacerse algunos exámenes. Antes de que el bebé cumpla 6 meses, puede presentarse signos de deshidratación, como resequedad de la piel y la boca, muy importante, ¿eh? Menos lágrimas de llorar y pañales secos, un vientre hinchado, una masa en forma de aceituna al tocar la zona estomacal, que es un píloro anormal. Desgraciadamente hay ocasiones que tiene que llegarse a la cirugía para dilatar el píloro o alimentación por sonda o medicina para relajar el píloro. Bueno, otro trastorno es la fenilcetonuria. Fenilcetonuria.
Es una rara afección en la cual un bebé nace sin la capacidad para descomponer apropiadamente un aminoácido llamado fenilalanina. Fenilalanina. ¿Qué es lo que produce esto? Carecer de una enzima denominada fenilalanina hidroxilasa, necesaria para descomponer el aminoácido esencial de la fenilanina. Ustedes van a observar en su bebé un cutis, cabello y ojos más claros que sus hermanos o hermanas, sin la enfermedad. Es un retraso de las habilidades mentales, por ejemplo, sociales. O sea, también van a mostrar un tamaño de la cabeza mucho más pequeña de lo normal. Eso también muestra hiperactividad, o sea, movimientos espasmódicos de brazos y piernas, o sea, discapacidad mental, convulsiones, erupciones cutáneas y temblores. Tiene que hacer algunos exámenes a su bebé para confirmar esto. Es un examen de sangre, número uno. Una dieta muy baja de felinaninas, especialmente cuando el niño está creciendo. Sin embargo, ese trastorno no se puede tratar, desgraciadamente. El médico y el pediatra le van a decir qué es lo que hay que hacer con este trastorno. Es tremendo. Y aquí vamos a dejar aquí los niñitos. Me encantan los niños y las niñas y los niños. Hay que ponerle mucha atención al comportamiento de un niño y de una niña cuando nace y conforme va creciendo, para evitarle problemas mucho más graves que después no se pueden, por lo menos paliar en algún dato y también resolverlo, pero a tiempo. Les agradezco mucho presentarse este capítulo 14 y sobre todo básicamente, específicamente, lo dediqué para los niños. Que estén muy bien todos y por supuesto sus niños chiquitos. Cuídenlos mucho.